Elena Vázquez se miró una vez más en el espejo de su pequeño apartamento en la Estación Espacial Nueva Esperanza. El vestido blanco flotaba suavemente alrededor de sus piernas en la gravedad artificial reducida. Sus manos temblaban mientras se arreglaba el velo que había pertenecido a su abuela en la Tierra. «Hoy es el día», susurró para sí misma, intentando calmar los nervios que bailaban en su estómago como mariposas enloquecidas en la Estación Espacial. Nueva Esperanza era el hogar de 50.000 colonos humanos, orbitando alrededor del planeta. Kepler 442. Bien, Elena había llegado allí 5 años atrás como una joven ingeniera especializada en terraformación. Su trabajo consistía en estudiar los microorganismos alienígenas que podrían ayudar a convertir planetas hostiles en mundos habitables para los humanos. Era un trabajo que amaba, pero que Marcus siempre había considerado poco importante. Marcus Chen An, su prometido, el hombre más guapo y exitoso de toda la colonia, según decían todos, hijo de la familia Chun, que controlaba las rutas comerciales más importantes entre la Tierra y las colonias exteriores. Un diplomático brillante que hablaba 6 idiomas alienígenas y que había negociado tratados de paz con 3 especies diferentes. Elena nunca había entendido completamente por qué Marcus la había elegido a ella. Cuando se lo preguntaba, él siempre sonreía y decía, «Eres special». Elena indiferente a todas las demás. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Elena, es hora de ir», dijo la voz de Sarah Mitchell, su jefa y la única persona en la estación que Elena consideraba una verdadera amiga. La comandante Sarah Mitchell era una mujer de 45 años que había luchado en las guerras galácticas contra los piratas espaciales de Andrómeda. Tenía cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiadas cosas, pero siempre trataba a Elena con respeto y cariño. «Maternal, ¿estás lista?», preguntó Sarah, entrando al apartamento con su uniforme militar impecablemente planchado. «Creo que sí», respondió Elena, aunque su voz sonaba menos segura de lo que hubiera querido. «Te ves hermosa», dijo Sarah con una sonrisa genuina. «Marcus es un hombre afortunado», Elena asintió, pero algo en el fondo de su corazón se sentía extraño. Durante las últimas semanas, Marcus había estado distante, siempre ocupado con asuntos diplomáticos importantes o reuniones que no podía cancelar. Incluso había cancelado su cena de ensayo la noche anterior, enviando un mensaje de que algo urgente había surgido. A las 2 mujeres caminaron por los pasillos metálicos de la estación hacia el gran salón central, donde se celebraría la ceremonia. Elena podía escuchar el murmullo de las conversaciones y la música suave que ya había comenzado. «300 invitados», murmuró Elena, sintiendo cómo su estómago se contraía. «Incluidos 3 embajadores alienígenas», añadió Sarah. «Los deferianos enviaron a su alto consejero An. Es un gran honor». Elena sabía que la boda era más que una celebración personal, era un evento político. La familia Chun quería demostrar su influencia y sus conexiones. Por eso habían insistido en una ceremonia tan grande y formal. Cuando llegaron a las puertas del gran salón, Elena pudo ver a través del cristal transparente. El salón estaba decorado con flores que habían sido traídas especialmente desde la Tierra en rosas rojas y blancas que costaban más de lo que Elena ganaba en un mes. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda y la iluminación había sido ajustada para crear una atmósfera romántica. Los invitados ya estaban sentados. Elena reconoció a muchos de ellos a funcionarios de la colonia, comerciantes ricos, científicos importantes. Y sí, allí estaban los 3 embajadores alienígenas con sus trajes especiales para respirar el aire humano. «¿Dónde está Marcus?», preguntó Elena, buscando con la mirada. Sarah señaló hacia el altar improvisado en el frente del salón. Allí estaba Marcus, impecable en su traje negro, hablando en voz baja con su padrino. David Chun
Su hermano Mayo era. Incluso desde la distancia, Elena podía ver que Marcas se veía diferente, no nervioso, como debería estar un novio. Bien parecía determinado, como si estuviera a punto de cerrar un trato comercial importante. Vamos, dijo Sarah suavemente, ofreciendo su brazo a Elena. Es hora. Las puertas se abrieron y la música cambió a la marcha nupcial tradicional. Todos los invitados se pusieron de pie y se voltearon para mirar a Elena. Ella comenzó a caminar lentamente por el pasillo central, con Sarah a su lado en lugar del padre que había perdido años atrás en un accidente minero. A cada paso parecía. Elena podía sentir todas las miradas sobre ella. Podía escuchar los murmullos de aprobación sobre su vestido, su peinado, su apariencia, pero sus ojos estaban fijos en Márquez, que la miraba con una expresión que no podía descifrar cuando finalmente llegó al altar. Sarah le dio un beso en la mejilla y le susurró: eres más fuerte de lo que piensas. Recuerda. Elena no entendió por qué Sarah había dicho eso, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. El oficial ceremonial, un hombre mayo, que había casado a docenas de parejas en la estación, comenzó a hablar. Estimados amigos, familiares y distinguidos invitados, nos reunimos hoy para celebrar la unión de Elena Vázquez y Marcas Chun. Las palabras parecían flotar en el aire, como si Elena las escuchara desde muy lejos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Marcas la tomó de las manos, pero sus dedos se sentían fríos y distantes. Marcas Chun, dijo el oficial ceremonial, tomas a Elena Vázquez como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Marcas miró directamente a los ojos de Elena por un momento. Ella vio algo que la hizo sentir esperanza. Pero entonces, Márquez habló. No, dijo claramente. Su voz, resonando por todo el salón silencioso, Elena sintió como si el suelo desapareciera. Powwow, Saspais. No puedo hacer esto, continuó Marcas, soltando las manos de Elena. Esta boda era solo por conveniencia, por negocios. Elena, tú eres una buena persona, pero no eres la mujer adecuada para mí. Un murmullo de shock se extendió por todo el salón. Elena no podía moverse, no podía hablar, no podía respirar. Ya he encontrado a mi verdadera compañera, anunció Marcas, mirando hacia la audiencia. Victoria Ashford llegará desde la Tierra la próxima semana. Ella es más apropiada para mi posición social. Victoria Ashford. Elena conocía ese. Nombran la hija de uno de los políticos más poderosos de la Tierra. Una mujer que nunca había salido de los planetas principales, que nunca había trabajado un día en su vida, que había nacido en la riqueza y el privilegio. Márquez, susurró Elena, finalmente encontrando su voz. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para arreglar los detalles con la familia Ashford, respondió Marcus con una frialdad que Elena nunca había visto antes. Esta ceremonia era necesaria para mantener las apariencias hasta ahora. Elena se dio cuenta de que todos la estaban mirando. 300 personas, incluyendo algunos de los seres más poderosos de la galaxia, la estaban viendo ser humillada de la manera más cruel posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tardado horas en aplicar. Sin decir una palabra más, levantó su vestido y corrió hacia la puerta, empujando a los invitados que intentaron detenerla. Corrió por los pasillos de la estación, sus tacones resonando contra el metal, hasta llegar a la cubierta de observación. Era el lugar más tranquilo de toda Nueva Esperanza, donde a menudo venía a pensar después de días difíciles en el laboratorio. Se sentó en una de las bancas y miró hacia el espacio infinito a través de la ventana gigante. Las estrellas brillaban como diamantes contra el terciopelo negro, indiferentes a su dolor estúpida.
se dijo a sí misma. Estúpida por creer que alguien como él podría amarme realmente. Pero justo cuando pensaba que su día no podría empeorar, las luces de emergencia comenzaron a parpadear por toda la estación, y una alarma comenzó a sonar. Una voz robótica llenó todos los altavoces. Atención, nave no identificada aproximándose al sistema. Todas las flotas defensivas han perdido energía. Repito, todas las flotas defensivas han perdido energía. Este no es un simulacro. Elena se limpió las lágrimas de los ojos y se acercó a la ventana. En la distancia pudo ver algo que la hizo olvidar completamente su corazón roto. Una nave del tamaño de una luna se acercaba lentamente hacia ellos, brillando con una luz que no parecía de este mundo. Sin saberlo, Elena Vázquez estaba a punto de convertirse en la persona más importante de la galaxia en 24 horas. Habían pasado desde el día más humillante de la vida de Elena, pero ahora el dolor en su corazón parecía insignificante comparado con el terror que llenaba toda la Estación Espacial Nueva Esperanza. Elena no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas en su laboratorio, tratando de mantenerse ocupada mientras las noticias llegaban una tras otra. La nave alienígena misteriosa no había respondido a ningún intento de comunicación. Simplemente flotaba en el espacio, silenciosa y amenazante, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. «Elena», dijo la voz de Sarah Micho desde la entrada del laboratorio. «Necesitas venir al centro de comando ahora». Elena levantó la mirada de su microscopio. Sarah se veía más seria de lo que Elena la había visto jamás, incluso durante los ejercicios de combate más intensos. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, quitándose los guantes de laboratorio. «Ellos finalmente han hecho contacto», respondió Sarah. «Y no va a gustarte lo que tienen que decir». Las dos mujeres caminaron rápidamente por los pasillos hasta llegar al centro de comando de la estación. Era una sala circular llena de pantallas y equipos de comunicación, donde normalmente trabajaban solo 5 o 6 personas. O'Hara abarrotada con más de 20 oficiales, científicos y funcionarios de la colonia Ande. En la pantalla principal, Elena pudo ver la imagen de la nave alienígena. Era aún más impresionante de cerca. Una estructura cristalina gigantesca que parecía estar hecha de algún tipo de mineral brillante. Pulsaba con una luz azul que cambiaba de intensidad, como si estuviera respirando. «Atención, formas de vida primitivas», dijo una voz que llenó toda la sala. Era una voz que sonaba como música y trueno al mismo tiempo, hermosa y aterrorizante. «Somos los hegemones. Hemos observado su expansión patética por esta galaxia durante los últimos 50 de sus años terrestres». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En toda la sala, las personas se miraban unas a otras con expresiones de miedo y confusión. «Durante milenios», continuó la voz, «hemos guiado el desarrollo de civilizaciones inferiores. Algunas han demostrado tener potencial y han sido elevadas a servir nuestros propósitos superiores. Otras han demostrado ser defectuosas y han sido reconfiguradas», murmuró alguien en la sala como si hubiera escuchado la pregunta. La voz alienígena respondió: «Sus estructuras genéticas son alteradas para crear formas de vida más útiles, trabajadores eficientes, soldados obedientes, especies que no causan problemas». Elena sintió que se le helaba la sangre. Estaban hablando de esclavitud, peor que esclavitud. Estaban hablando de cambiar la naturaleza fundamental de la humanidad. «Y humanos son particularmente problemáticos», continuó la voz, «agresivos, impredecibles, caóticos. Sin embargo, tienen algunas cualidades que podrían ser útiles si son adecuadamente controladas». En la pantalla, la imagen cambió para mostrar el interior de la nave alienígena. Elena vio criaturas que parecían estar hechas de cristal viviente, con formas que cambiaban constantemente,
como si fueran líquido y sólido al mismo tiempo. Eran hermosas y terribles, y Elena inmediatamente supo que estaba viendo seres de poder inconcebible. Les ofrecemos una oportunidad, dijo la voz. Demuestren que su especie tiene valor. Superen nuestras pruebas. Si fallan, comenzaremos el proceso de reconfiguración inmediatamente. ¿Qué tipo de pruebas?, gritó alguien desde el fondo de la sala. Envíen a su mejor representante, respondió la voz. Alguien que demuestre la inteligencia, diplomacia y potencial de su especie. Tienen 6 de sus horas para decidir. La comunicación se cortó, dejando la sala en silencio absoluto. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente, el comandante principal de la estación, un hombre llamado Robert Harrison, se aclaró la garganta. Obviamente, dijo Marques Chun, es la elección natural, es nuestro mejor diplomático, habla varios idiomas alienígenas y tiene experiencia en negociaciones interplanetarias. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Después de todo lo que había pasado, Marques sería el héroe que salvaría a la humanidad. Estoy de acuerdo, dijo Marques, entrando a la sala como si hubiera estado esperando esta oportunidad. He estado estudiando los patrones de comunicación de los hegemones durante las últimas 24 horas. Creo que puedo encontrar una forma de negociar con ellos. Elena lo miró y sintió una mezcla de rabia y tristeza. Incluso ahora, incluso después de haberla humillado públicamente, Marques se comportaba como si fuera el centro del universo. Perfecto, dijo el comandante Harrison. Marques, tienes 5 horas para prepararte. Estudia todo lo que podamos encontrar sobre especies cristalinas y culturas superiores. Mientras Marques comenzaba a discutir estrategias con los otros oficiales, Elena se escabulló silenciosamente de la sala. Necesitaba aire fresco, o al menos la ilusión de aire fresco que proporcionaban los jardines artificiales de la estación. Anne caminó hasta el Jardín Botánico Central, un lugar lleno de plantas de diferentes mundos que los científicos utilizaban para experimentos de terraformación. Era su lugar favorito para pensar, rodeada de vida verde y el sonido suave del agua corriendo por los sistemas de irrigación. Anne se sentó en un banco junto a un árbol que había sido traído desde Proxima Centauri B, con hojas que cambiaban de color según la luz artificial. Cerró los ojos e intentó procesar todo lo que había escuchado. Los hegemones, murmuró para sí misma. En todos sus años estudiando xenobiología, nunca había escuchado hablar de ellos. Pero había algo en su descripción, algo sabrá su tecnología cristalina, que le resultaba familiar en Elena. Sacó su tablet personal y comenzó a buscar en su base de datos privada. Durante años, había estado recolectando muestras de microorganismos alienígenas que encontraba en meteoros y restos espaciales. La mayoría eran inofensivos, pero algunos tenían propiedades muy interesantes. Simbiosis cristalina, murmuró, leyendo uno de sus informes más antiguos. Organismos microscópicos que forman relaciones simbióticas con estructuras minerales, creando formas de vida híbridas. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Había encontrado estos organismos en 3 meteoros diferentes durante los últimos 2 años. Había asumido que eran solo curiosidades científicas, pero ahora, si los hegemones utilizan tecnología basada en simbiosis cristalina, se dijo a sí misma, entonces tal vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Marques apareció entre los árboles, buscándola con la mirada en Elena. Dijo, acercándose con cautela, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte, respondió Elena sin levantar la mirada de su tablet. Por favor, dijo Marques, sentándose en el banco a su lado. Sé que lo que hice ayer fue cruel. Pero ahora mismo, la supervivencia de nuestra especie está en juego. Necesito tu ayuda. Elena finalmente lo miró. Marques se veía cansado y preocupado, muy diferente del hombre confiado que había conocido. ¿Mi ayuda?, preguntó Elena.
¿Para qué? Tú sabes más sobre xenobiología que cualquier otra persona en esta estación, dijo Márquez. Si voy a negociar con los hegemones, necesito entender su biología, su cultura, su forma de pensar. Elena sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Ayer me dijiste que mi trabajo era poco importante, que yo no era adecuada para tu posición social. ¿Y ahora quieres mi ayuda? Elena, por favor, dijo Marcas, y por primera vez, subas sinaba, genuinamente desesperada. Sé que cometí un error terrible, pero esto es más grande que nosotros dos. Si fallo en esta misión, toda la humanidad podría ser destruida o convertida en esclavos. Elena cerró su tablet y se puso de pie. Miró directamente a los ojos de Marcas, y él pudo ver algo en su expresión que nunca había visto antes. Determinación and fuerza. Propósito, tienes razón, dijo Elena. Esto es más grande que nosotros dos. Pero, Marcas, hay algo que necesitas entender que... No voy a ayudarte, dijo Elena calmadamente. Voy a salvar a la humanidad yo misma. Why? Con esas palabras, Elena se alejó, dejando a Marcas solo entre los árboles alienígenas. Mientras el destino de la especie humana colgaba en el balance una semana, había pasado desde que los hegemones llegaron, y la situación había empeorado, más de lo que Elena había imaginado posible. Marcas había fallado espectacularmente en la primera prueba diplomática, siendo fácilmente manipulado por la superioridad intelectual aparente de los alienígenas cristalinos. Elena trabajaba en secreto en su laboratorio personal, Unpack, espacio que había convertido en su refugio durante los días más oscuros después de la humillación de su boda. Ahora, ese mismo laboratorio podría ser la clave para salvar a toda la humanidad. Computer. Mostrar análisis de muestras HEC 47H hasta HEC 52, dijo Elena. Sus ojos, cansados por las horas de trabajo continua en las pantallas holográficas, aparecieron los datos que había estado buscando. Durante años, Elena había recolectado muestras de microorganismos encontrados en meteoros que ocasionalmente impactaban la estación. La mayoría de los científicos los consideraban curiosidades sin importancia, pero Elena había sido más meticulosa. Simbiosis cristalina avanzada, murmuró, examinando los patrones en la pantalla, organismos microscópicos que forman redes colaborativas con estructuras minerales. La puerta de su laboratorio se abrió silenciosamente y Elena se volteó para ver a Sarah Mitchell entrando con cautela. Elena, llevamos 3 días sin verte salir de aquí, dijo Sarah, acercándose con una bandeja de comida. La gente está preocupada. No hay tiempo para preocupaciones, respondió Elena sin apartar los ojos de sus pantallas. Sarah, ¿recuerdas las muestras que encontré en el meteoro del sector 7 hace 2 años? Vagamente, dijo Sarah, dejando la bandeja en una mesa limpia. ¿Por qué? Elena se volteó hacia su amiga, y Sarah pudo ver una intensidad en sus ojos que nunca había visto antes. Porque creo que accidentalmente he estado estudiando tecnología hegemón durante años. Sarah se acercó a las pantallas. ¿Qué? Mira esto, dijo Elena, señalando a una imagen microscópica que mostraba organismos que parecían pequeños cristales vivientes. Estos microorganismos no son solo alienígenas normales. Foreman Ray. Sarah se sentó en una silla cerca de Elena. ¿Estás diciendo que podrías crear algún tipo de virus que infecte su tecnología? No un virus tradicional, explicó Elena, moviendo sus manos mientras hablaba, como siempre hacía cuando estaba emocionada por una idea científica. Algo más sofisticado, un programa biológico que pueda infiltrarse en su red simbiótica y cambiar sus comandos básicos. Elena trabajó durante las siguientes horas mientras Sarah la observaba, ocasionalmente haciendo preguntas o trayendo comida. Era un trabajo delicado que requería combinar biotecnología avanzada con ingeniería genética en formas que nunca se habían intentado antes. Elena, dijo Sarah después de un rato,
¿Has considerado compartir esto con Marcus y el equipo diplomático? Podrían ayudar a implementar lo que sea que estés desarrollando. Elena se detuvo en su trabajo y miró a Sarah con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Marcus tuvo su oportunidad. Me pidió ayuda y yo se la negué. No porque sea cruel, sino porque necesito hacer esto por mí misma. ¿Por ti misma? ¿O por la humanidad?, preguntó Sarah suavemente. Ambas cosas, respondió Elena. Durante toda mi vida he dejado que otros definan mi valor. En la universidad siempre estaba tratando de impresionar a mis profesores. En mí siempre buscaba la aprobación de mis supervisores. Con Marcus, su voz se quebró ligeramente. Con Marcus cambié partes de mí misma, tratando de ser la mujer que él quería. Elena se limpió una lágrima que había comenzado a formar en su ojo. Pero los hegemones no me conocen, no tienen ideas preconcebidas sobre lo que puedo o no puedo hacer. Esta es mi oportunidad de demostrar quién soy realmente en la sombra de las expectativas de otros. Ansara asintió, entendiendo. Entonces, ¿cuál es el plan? Elena se volvió hacia una nueva pantalla que mostraba los planos de la nave Hegemón que habían podido escanear. El virus biológico que estoy desarrollando necesita ser introducido directamente en su nave nodriza. Los microorganismos simbióticos están más concentrados allí. Eso suena extremadamente peligroso, observó Sarah. Lo es, admitió Elena. Tendré que infiltrarme en su nave, llegar al núcleo de su sistema tecnológico y liberar el virus sin ser detectada. Elena, eso es prácticamente una misión suicida. Elena se volvió hacia Sarah con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Sarah, hace una semana pensé que mi vida había terminado cuando Marcus me humilló frente a 300 personas. Pensé que nunca me recuperaría de esa vergüenza. Elena se acercó a la ventana de su laboratorio, desde donde podía ver la enorme nave Hegemón flotando amenazadoramente en el espacio. Pero ahora me doy cuenta de que esa humillación me liberó. Me liberó de la necesidad de buscar aprobación. Me liberó de limitar mis ambiciones para encajar en lo que otros esperaban de mí. ¿Y si mueres en el intento?, preguntó Sarah. Entonces, moriré sabiendo que intenté algo extraordinario, respondió Elena, que no me rendí, que luché por algo más grande que mi propio dolor personal. Elena regresó a su trabajo, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles mientras finalizaba la secuencia genética de su virus biológico. Además, no planeó morir, planeó ganar. 3 horas más tarde, Elena tenía listo un pequeño dispositivo que no era más grande que un comunicador personal. Dentro estaba contenido el virus biológico más sofisticado que jamás hubiera creado, diseñado específicamente para interferir con la tecnología simbiótica Hegemón. ¿Cómo vas a llegar a su nave?, preguntó Sarah. Elena sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina y llena de confianza. Los hegemones han estado pidiendo muestras humanas para evaluación. Dicen que quieren estudiar nuestra biología antes de decidir cómo reconfigurar nuestra especie. ¿Elena? No, dijo Sarah, entendiendo inmediatamente el plan. Sarah, sí, respondió Elena firmemente. Me voy a ofrecer como voluntaria para ser una vez que esté dentro de su nave tendré acceso a sus sistemas internos. Ansara se puso de pie bruscamente. Eso es locura. ¿Y si te descubren? ¿Y si el virus no funciona? ¿Y si funciona?, interrumpió Elena. ¿Y si logro dañar su tecnología lo suficiente como para que tengan que tomarnos en serio? ¿Y si esta es la única oportunidad que tenemos de demostrar que los humanos no somos solo otra especie primitiva lista para ser conquistada? Elena se acercó a Sarah y tomó sus manos. Sarah, durante toda mi carrera, he estudiado cómo diferentes formas de vida se adaptan y sobreviven en ambientes hostiles. He aprendido que las especies más exitosas
no son necesariamente las más fuertes o las más inteligentes. Entonces, ¿cuáles?, preguntó Sara. Las más adaptables, dijo Elena. Las que pueden cambiar, innovar y encontrar soluciones inesperadas cuando se enfrentan a desafíos imposibles. Elena se dirigió hacia un armario donde guardaba un traje de biocontention especial. Los hegemones pueden ser tecnológicamente superiores, pero han pasado milenios conquistando especies que se rinden sin luchar. No saben cómo manejar a alguien que lucha de maneras que nunca han visto antes. ¿Y si Marcas trata de detenerte?, preguntó Sera. Elena se rió. Un sonido que tenía más alegría de la que Sera había escuchado desde la boda arruinada. Marcas puede tratar lo que quiera, ya no tiene poder sobre mis decisiones. Elena comenzó a ponerse el traje de biocontención. Sara, necesito que hagas algo por mí, haz lo que sea. Si esto sale mal, si no regreso, quiero que le digas a todos lo que realmente pasó. No quiero que Marcas reciba crédito por mi trabajo. Y no quiero que nadie piense que morí como una víctima indefensa. Sara sintió lágrimas formándose en sus ojos. Elena, eres la persona más valiente que conozco. No, soy valiente, dijo Elena, ajustando los últimos componentes de su traje. Estoy aterrorizada, pero a veces, cuando todo lo que pensabas que querías se derrumba, descubres lo que realmente necesitabas. Elena recogió el dispositivo que contenía su virus biológico y lo aseguró en un compartimento oculto de su traje. Y lo que realmente necesitaba era encontrar mi propio valor, no el valor que otros me daban, sino el valor que viene de saber que puedes hacer cosas extraordinarias cuando el mundo las necesita. Elena se dirigió hacia la puerta de su laboratorio, pero se detuvo para mirar una vez más hacia Sara. Deséame suerte. Suerte, dijo Sara, su voz llena de emoción. Annie, Elena, demuéstrales de que estamos hechos los humanos. Elena sonrió una última vez antes de salir del laboratorio. En pocas horas estaría en la nave Hegemón, llevando consigo no solo un arma biológica, sino algo aún más poderoso, a la determinación de una mujer que había perdido todo lo que pensaba que quería, y había encontrado algo mucho mejor en el proceso, en el destino. Después de todo, había comenzado a mostrar sus verdaderos planes. Elena se encontraba de pie en el corazón de la nave Hegemón, rodeada por estructuras cristalinas que pulsaban con vida propia. El virus biotecnológico que había liberado estaba funcionando, pero no tan rápido como había esperado. Las luces de la nave parpadeaban de forma irregular, y podía escuchar sonidos extraños resonando por los pasillos, como gemidos de dolor. Los hegemones eran más adaptables de lo que había calculado. Interesante, dijo una voz detrás de ella. Elena se volteó para ver a una figura cristalina que se alzaba 3 metros por encima de su cabeza. Su forma cambiaba constantemente, como agua hecha de diamantes líquidos. Una forma de vida tan primitiva, y sin embargo, logra crear un arma que puede dañar nuestra tecnología superior. Elena levantó la barbilla y lo miró directamente, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. No somos tan primitivos como ustedes piensan. Esto parece evidente ahora, respondió la criatura. Soy Zixtanar, emperador de los hegemones. Durante 5000 de sus años terrestres, he conquistado 17 galaxias, y nunca una especie inferior había logrado infiltrar nuestra nave nodriza. Elena pudo ver otros hegemones reuniéndose a su alrededor, sus formas cristalinas reflejando la luz de manera hipnótica, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no se movían con la arrogancia absoluta que había visto en las comunicaciones. Había incertidumbre en sus movimientos. Su virus está contenido, continuó Zixtanar, pero el daño ya está hecho. Por primera vez en milenios, nuestros sistemas han fallado. Por primera vez, hemos sangrado. Bien, dijo Elena,
sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Tal vez es hora de que aprendan lo que se siente ser vulnerables. Un sonido que podría haber sido risa resonó desde el emperador vulnerables. Sí, supongo que esa es la palabra correcta. Su forma se solidificó ligeramente, adoptando una apariencia más humanoides. Permíteme contarte una historia, pequeña humana. Una historia sobre el verdadero poder y cómo lo hemos usado. Helena no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en el emperador, memorizando cada detalle de su apariencia y comportamiento para reportar más tarde, si es que sobrevivía para hacerlo. Hace mucho tiempo, comenzó Zigstaner, los hegemones eran como ustedes, jóvenes, curiosos, llenos de preguntas sobre el universo. Desarrollamos tecnología, exploramos las estrellas, hicimos contacto con otras especies. Las formas cristalinas a su alrededor parecían vibrar con la historia, como si recordaran tiempos antiguos. Pero descubrimos algo maravilloso, continuó el emperador. Descubrimos que la mayoría de las especies en el universo son cobardes. Se rinden antes de luchar. Se someten ante la primera demostración de poder superior. Helena sintió un escalofrío de comprensión. Ustedes no conquistan galaxias luchando. Exactamente, dijo Zigstaner con aprobación. ¿Por qué desperdiciar recursos en guerra cuando puedes simple? ¿O qué? Desafió Helena, dando un paso hacia adelante. ¿Me van a reconfigurar? ¿Van a convertirme en una esclava obediente, como han hecho con todas las demás especies? Si es necesario, respondió el emperador, pero Helena pudo detectar algo en su voz. Duda, incertidumbre. Aquí está el problema, dijo Helena, su voz ganando fuerza. Ustedes han pasado tanto tiempo robando tecnología de otros que han olvidado cómo innovar por sí mismos. Mi virus funcionó porque ustedes nunca consideraron que alguien podría atacar los fundamentos biológicos de su tecnología. Nunca pensaron de esa manera, porque nunca la desarrollaron ustedes mismos. Más murmullos entre los hegemones, pero ahora Helena pudo distinguir algo diferente en los sonidos. Algunos parecían estar de acuerdo con ella. Silencio, rugió Zigstaner, y Helena vio cómo su forma se expandía, tratando de intimidar. Pero por primera vez, la táctica no funcionó. Helena no retrocedió. He estudiado su tecnología durante las últimas semanas, continuó Helena. Es brillante, sí, pero también es estática. No ha evolucionado en milenios, porque ustedes no saben cómo hacerla evolucionar. Solo saben cómo copiar. Suficiente, gritó el emperador. Pero Helena notó que varios de los otros hegemones no habían hecho eco a su rabia. En cambio, la estaban mirando con algo que parecía curiosidad. Emperador Zigstaner, dijo una voz cristalina desde el grupo de observadores. La humana habla con lógica. Nuestros sistemas han permanecido sin cambios durante 3000 rotaciones estelares. Tal vez nada, interrumpió Zigstaner. Soy el emperador. Mis decisiones son finales. Pero Helena vio la grieta que se había abierto. Los hegemones no eran una mente colmena, tenían individualidad. Y algunos de ellos estaban comenzando a cuestionar a su líder. Tengo una propuesta, dijo Helena, dirigiéndose no solo al emperador, sino a todo el grupo. En lugar de amenazarnos con destrucción o esclavitud, ¿por qué no intentan algo diferente? ¿Qué tienes en mente, humana?, preguntó una de las voces cristalinas. Helena respiró profundo. Este era el momento más importante de su vida y posiblemente de la historia de la humanidad. Un desafío, dijo, un verdadero desafío. Si pueden resolver un problema que los ha estado molestando durante siglos, ustedes ganan. La humanidad se somete voluntariamente y compartimos toda nuestra tecnología. ¿Y si pierden?, preguntó otra voz. Si pierden, dijo Helena, reconocen que tal vez, solo tal vez, estas especies primitivas tienen algo valioso que ofrecer, no como esclavos,
sino como ansocios. Zixtaner rugió de indignación. Los hegemones no hacen sociedades con especies inferiores, entonces deberían estar seguros de ganar, dijo Elena calmadamente, a menos que tengan miedo de que una humana primitiva pueda hacer algo que ustedes no pueden. El silencio que siguió fue absoluto. Elena pudo sentir el peso de la historia presionando sobre sus hombros, no solo la historia humana, sino la historia de todas las especies que los hegemones habían conquistado y esclavizado finalmente. Una de las voces cristalinas habló: Emperador, acepto este desafío en nombre de mi clan. Y yo también, dijo. Otra, Ann y yo. Elena observó con asombro cómo, uno por uno, los hegemones comenzaron a desafiar la autoridad absoluta de su emperador. Ann Zixtaner miró a su alrededor, viendo su poder cuestionado por primera vez en milenios. Su forma se agitó violentamente, como una tormenta contenida en cristal. Muy bien, dijo finalmente, su voz temblando de rabia contenida. Acepto tu desafío, humana, pero cuando falles, y fallarás, tu especie sufrirá más de lo que cualquier otra ha sufrido antes. Elena asintió, sintiendo tanto terror como determinación corriendo por sus venas. ¿Cuál es el problema que necesito resolver?, preguntó. El emperador sonrió, una expresión terrible en su forma cristalina. Simple, nuestras propias máquinas nos están matando lentamente. En mil ecos. No hemos podido encontrar la solución. Elena siguió al emperador Zixtaner a través de pasillos cristalinos que parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones. Las paredes pulsaban con una luz débil y enfermiza, muy diferente de la brillantez que había visto en otras partes. Telenav. Aquí algo estaba definitivamente mal. Durante 1000 años, explicó Zixtaner mientras caminaban, nuestro núcleo de vida ha estado fallando. Es el corazón de toda nuestra tecnología, la fuente de nuestra longevidad, el fundamento de nuestro poder. En Elena pudo escuchar la frustración en su voz, mezclada con algo que sonaba peligrosamente parecido al miedo. Al principio, el deterioro era casi imperceptible, continuó el emperador. Perdíamos tal vez 1 de cada 1000 ciudadanos por siglo. Pero ahora, en su forma cristalina tembló. Ahora perdemos cientos cada año. Nuestros mejores científicos, nuestros ingenieros más brillantes, todos han fracasado en encontrar una solución. Llegaron a una cámara enorme que tomó el aliento de Elena. En el centro había una estructura que parecía un árbol, hecho de cristal líquido. Pero Elena inmediatamente pudo ver que estaba enfermo. Ramas enteras se habían vuelto opacas y sin vida, y un líquido oscuro goteaba de grietas en el tronco principal. El núcleo de vida, murmuró Elena, acercándose lentamente. Es hermoso. Era hermoso, corrigió Zixtaner amargamente. Ahora es una sentencia de muerte para nuestra Elena caminó alrededor de la estructura, examinándola con los ojos de una científica. Podía ver docenas de hegemones trabajando desesperadamente con instrumentos que no reconocía, tratando de reparar el daño. Pero era obvio que no sabían qué estaban haciendo realmente. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Elena. Si quieres morir instantáneamente, respondió el emperador, la energía residual vaporizaría tu forma de vida primitiva en segundos. Elena sonrió. No necesito tocarlo directamente. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un escáner biotecnológico que había modificado en su laboratorio. Solo necesito una muestra del aire a su alrededor. Durante los siguientes 30 minutos, Elena trabajó en silencio mientras los hegemones la observaban. Su escáner recogía datos sobre la composición química, los patrones de energía y las emisiones biológicas del núcleo de vida. Gradualmente, una sonrisa comenzó a formar en su rostro. ¿Qué has encontrado?, preguntó Zixtaner impacientemente. El problema no es tecnológico, dijo Elena,
levantando la mirada de su dispositivo. Es biológico, y no solo biológico, es psicológico. Un murmullo de confusión se extendió entre los hegemones observadores. «Explícate», demandó el emperador en Helena. Se acercó al grupo de científicos hegemones que trabajaban en el núcleo. «¿Cuánto tiempo han estado usando exactamente los mismos métodos para mantener esta estructura?» «Los métodos son perfectos», respondió uno de ellos defensivamente. «Han funcionado durante 5000 años». «Exactamente», dijo Helena. 5000 años usando exactamente las mismas técnicas, los mismos patrones, las mismas soluciones. Nunca cambiando, nunca adaptándose, nunca evolucionando. Helena se volteó hacia Zigstanar. Su núcleo de vida no está fallando por desgaste mecánico. ¿Está muriendo de aburrimiento? ¿Aburrimiento?, rugió el emperador. ¿Eso es ridículo? ¿Lo es?, preguntó Helena calmadamente. Observen, los patrones de deterioro no son aleatorios. Siguen una secuencia que coincide perfectamente con los ciclos de mantenimiento que ustedes han estado repitiendo durante milenios. Helena caminó hasta una consola cerca del núcleo y comenzó a mostrar sus datos en una pantalla cristalina. Su núcleo de vida es una entidad simbiótica, explicó. Viva en formas que ustedes apenas comprenden. Y como cualquier forma de vida, necesita estímulo, desafío, crecimiento. Los números en la pantalla formaron patrones que incluso los hegemones pudieron reconocer. Pero ustedes lo han mantenido, haciendo exactamente las mismas funciones durante 5000 años, continuó. Helena, como un músico brillante forzado a tocar la misma canción una y otra vez, eternamente, eventualmente. El espíritu simplemente se rinde. Zigstanar se acercó a la pantalla, su forma cristalina reflejando las luces de los datos. Si tu teoría es correcta, ¿cómo podríamos solucionarlo? Helena sonrió. No con tecnología hegemón. Necesitan algo que ustedes han perdido hace mucho tiempo. Creatividad genuina, innovación real, la capacidad de pensar de maneras completamente nuevas. Se volvió hacia los científicos hegemones. ¿Cuándo fue la última vez que intentaron algo completamente diferente en el mantenimiento del núcleo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaron con nuevas ideas, en lugar de solo repetir métodos antiguos? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que colaboraron con mentes externas que pudieran ofrecer perspectivas frescas? Helena pudo ver la comprensión comenzando a iluminar las formas cristalinas a su alrededor. Ustedes se han vuelto tan obsesionados con ser superiores que han olvidado cómo aprender, dijo Helena suavemente. Han olvidado cómo crecer. Y sin crecimiento, toda vida eventualmente muere. Helena se acercó al núcleo, tan cerca como se atrevía sin ser vaporizada. Pero hay esperanza. Su núcleo no está completamente muerto. Han solo dormido, han esperando algo nuevo, algo diferente, algo emocionante. Se volvió hacia Zigstanar. Puedo revivirlo, pero no usando métodos hegemones. Tendré que introducir elementos de biotecnología humana. Técnicas de ingeniería que ustedes considerarían primitivas. Imposible, gruñó el emperador. Tecnología inferior no puede mejorar nuestros sistemas superiores. Exactamente, ese tipo de pensamiento es lo que los está matando, respondió Helena firmemente. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas. A veces, una perspectiva primitiva puede ver cosas que la arrogancia ciega. Helena miró alrededor de todos los hegemón. ¿O qué?, desafió Helena, dando un paso hacia adelante. ¿Me van a reconfigurar? ¿Van a convertirme en una esclava obediente, como han hecho con todas las demás especies? Si es necesario, respondió el emperador. Pero Helena pudo detectar algo en su voz: duda, incertidumbre. Aquí está el problema, dijo Helena, su voz ganando fuerza. Ustedes han pasado tanto tiempo robando tecnología de otros que han olvidado cómo innovar por sí mismos.
Mi virus funcionó porque ustedes nunca consideraron que alguien podría atacar los fundamentos biológicos de su tecnología. Nunca pensaron de esa manera porque nunca la desarrollaron ustedes mismos. Más murmullos entre los hegemones. Pero ahora Elena pudo distinguir algo diferente en los sonidos. Algunos parecían estar de acuerdo con ella. Silencio, rugió Zigstanner, y Elena vio cómo su forma se expandía, tratando de intimidar. Pero, por primera vez, la táctica no funcionó. Elena no retrocedió. He estudiado su tecnología durante las últimas semanas. Continuó Elena Ness, brillante. Sí, pero también es anestática. No ha evolucionado en milenios porque ustedes no saben cómo hacerla evolucionar. Solo saben cómo copiar. ¡Suficiente!, gritó el emperador. Pero Elena notó que varios de los otros hegemones no habían hecho eco a su rabia. En cambio, la estaban mirando con algo que parecía curiosidad. «Emperador Zaistaunoj», dijo una voz cristalina desde el grupo de observadores, «la humana habla con lógica. Nuestros sistemas han permanecido sin cambios durante 3000 rotaciones estelares. Tal vez nada», interrumpió Zigstanner. «Soy el emperador. Mis decisiones son finales». Pero Elena vio la grieta que se había abierto. Los hegemones no eran una mente colmena. Tenían individualidad. Y algunos de ellos estaban comenzando a cuestionar a su líder. «Tengo una propuesta», dijo Elena, dirigiéndose no solo al emperador, sino a todo el grupo. «En lugar de amenazarnos con destrucción o esclavitud, ¿por qué no intentan algo diferente? ¿Qué tienes en mente, humana?», preguntó una de las voces cristalinas. Elena respiró profundo. Este era el momento más importante de su vida y posiblemente de la historia de la humanidad. «Un desafío», dijo. «Un verdadero desafío. Si pueden resolver un problema que los ha estado molestando durante siglos, ustedes ganan. La humanidad se somete voluntariamente y compartimos toda nuestra tecnología. ¿Y si pierden?», preguntó otra voz. «Si pierden», dijo Elena, «reconocen que tal vez, solo tal vez, estas especies primitivas tienen algo valioso que ofrecer. No como esclavos, sino como socios». Zigstanner rugió de indignación. «Los hegemones no hacen sociedades con especies inferiores. Entonces deberían estar seguros de ganar», dijo Elena calmadamente. «A menos que tengan miedo de que una humana primitiva pueda hacer algo que ustedes no pueden». El silencio que siguió fue absoluto. Elena pudo sentir el peso de la historia presionando sobre sus hombros. No solo la historia humana, sino la historia de todas las especies que los hegemones habían conquistado y esclavizado finalmente. Una de las voces cristalinas habló al emperador. «Acepto este desafío en nombre de mi clan». «Y yo también», dijo. Otra, «y yo». Elena observó con asombro cómo, uno por uno, los hegemones comenzaron a desafiar la autoridad absoluta de su emperador. Zigstanner miró a su alrededor, viendo su poder cuestionado por primera vez en milenios. Su forma se agitó violentamente, como una tormenta contenida en cristal. «Muy bien», dijo finalmente, su voz temblando de rabia contenida. «Acepto tu desafío, humana. Pero cuando falles, y fallarás, tu especie sufrirá más de lo que cualquier otra ha sufrido antes». Elena asintió, sintiendo tanto terror como determinación corriendo por sus venas. «¿Cuál es el problema que necesito resolver?», preguntó. El emperador sonrió, una expresión terrible en su forma cristalina. «Simple, nuestras propias máquinas nos están matando lentamente. Mileikos, no hemos podido encontrar la solución». Siguió al emperador Zigstanner a través de pasillos cristalinos que parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones. Las paredes pulsaban con una luz débil y enfermiza, muy diferente de la brillantez que había visto en otras partes. Aquí algo estaba definitivamente mal. Durante 1000 años,
explicó Zigstanner mientras caminaban. Nuestro núcleo de vida ha estado fallando. Es el corazón de toda nuestra tecnología, la fuente de nuestra longevidad, el fundamento de nuestro poder. Elena pudo escuchar la frustración en su voz, mezclada con algo que sonaba peligrosamente parecido al miedo. Al principio, el deterioro era casi imperceptible. Continuó el emperador. Perdíamos tal vez 1 de cada 1000 ciudadanos por siglo. Pero ahora, su forma cristalina tembló. Ahora perdemos cientos cada año. Nuestros mejores científicos, nuestros ingenieros más brillantes, todos han fracasado en encontrar una solución. Llegaron a una cámara enorme que tomó el aliento de Elena. En el centro había una estructura que parecía un árbol hecho de cristal líquido, pero Elena inmediatamente pudo ver que estaba enfermo. Ramas enteras se habían vuelto opacas y sin vida, y un líquido oscuro goteaba de grietas en el tronco principal. El núcleo de vida, murmuró Elena, acercándose lentamente. Es hermoso. Era hermoso, corrigió Zigstanner amargamente. Ahora es una sentencia de muerte para nuestra. Elena caminó alrededor de la estructura, examinándola con los ojos de una científica. Podía ver docenas de hegemones trabajando desesperadamente con instrumentos que no reconocía, tratando de reparar el daño. Pero era obvio que no sabía qué estaban haciendo realmente. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Elena. Si quieres morir instantáneamente, respondió el emperador. La energía residual vaporizaría tu forma de vida primitiva en segundos. Elena sonrió. No necesito tocarlo directamente. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un escáner biotecnológico que había modificado en su laboratorio. Solo necesito una muestra del aire a su alrededor. Durante los siguientes 30 minutos, Elena trabajó en silencio mientras los hegemones la observaban. Su escáner recogía datos sobre la composición química, los patrones de energía y las emisiones biológicas del núcleo de vida. Gradualmente, una sonrisa comenzó a formar en su rostro. ¿Qué has encontrado?, preguntó Zigstanner impacientemente. El problema no es tecnológico, dijo Elena, levantando la mirada de su dispositivo. Es biológico, y no solo biológico, es psicológico. Un murmullo de confusión se extendió entre los hegemones observadores. «Explícate», demandó el emperador. Elena se acercó al grupo de científicos hegemones que trabajaban en el núcleo. ¿Cuánto tiempo han estado usando exactamente los mismos métodos para mantener esta estructura? Los métodos son perfectos, respondió uno de ellos defensivamente. Han funcionado durante 5000 años. Exactamente, dijo Elena. 5000 años, usando exactamente las mismas técnicas, los mismos patrones, las mismas soluciones, cambiando, nunca adaptándose, nunca evolucionando. Elena se volteó hacia Zigstanner. Su núcleo de vida no está fallando por desgaste mecánico. Está muriendo de aburrimiento. ¿Aburrimiento?, rugió el emperador. Eso es ridículo, ¿lo es?, preguntó Elena calmadamente. Observen los patrones de deterioro. No son aleatorios, siguen una secuencia que coincide perfectamente con los ciclos de mantenimiento que ustedes han estado repitiendo durante milenios. Elena caminó hasta una consola cerca del núcleo y comenzó a mostrar sus datos en una pantalla cristalina. Su núcleo de vida es una entidad simbiótica, explicó, viva en formas que ustedes apenas comprenden. Y como cualquier forma de vida, necesita estímulo, desafío, crecimiento. Los números en la pantalla formaron patrones que incluso los hegemones pudieron reconocer. Pero ustedes lo han mantenido haciendo exactamente las mismas funciones durante 5000 años, continuó Elena, como un músico brillante, forzado a tocar la misma canción una y otra vez, eternamente. Eventualmente, el espíritu simplemente se rinde. Zigstanner se acercó a la pantalla, su forma cristalina reflejando las luces de los datos. Si tu teoría es correcta,
¿Cómo podríamos solucionarlo? Elena sonrió. No con tecnología hegemón. Necesitan algo que ustedes han perdido hace mucho tiempo, creatividad genuina. Innovación real. La capacidad de pensar de maneras completamente nuevas. Se volvió hacia los científicos hegemones. ¿Cuándo fue la última vez que intentaron algo completamente diferente en el mantenimiento del núcleo? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaron con nuevas ideas en lugar de solo repetir métodos antiguos? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que colaboraron con mentes externas que pudieran ofrecer perspectivas frescas? Elena pudo ver la comprensión comenzando a iluminar las formas cristalinas a su alrededor. Ustedes se han vuelto tan obsesionados con ser superiores que han olvidado cómo aprender, dijo Elena suavemente. Han olvidado cómo crecer. Y sin crecimiento, toda vida eventualmente muere. Elena se acercó al núcleo, tan cerca como se atrevía sin ser vaporizada. Pero hay esperanza. Su núcleo no está completamente muerto, solo dormido, esperando algo nuevo, algo diferente, algo emocionante. Se volvió hacia Sextaner. Puedo revivirlo, pero no usando métodos hegemones. Tendré que introducir elementos de biotecnología humana, técnicas de ingeniería que ustedes considerarían primitivas e imposible, gruñó el emperador. Tecnología inferior. No puede mejorar nuestros sistemas superiores. Exactamente, ese tipo de pensamiento es lo que los está matando, respondió Elena firmemente. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas. A veces, una perspectiva primitiva puede ver cosas que la arrogancia ciega. Elena miró alrededor de todos los hegemones presentes.